Mario Rivadulla presenta Teledebate. Con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz. Ya ahí está bien. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16. Como siempre, estamos llegando a toda la audiencia a través de este canal y los canales 16 de Tricón, 17 de Win Telecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables en el interior del país. La frase de este día: un amor que se alimenta de regalos siempre estará hambriento. Sigamos los pasos de la historia para saber qué ocurrió este día en el año 1927, cuando nace el destacado escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Él y Mario Vargas Llosa, también ganador del codiciado galardón, son los autores latinoamericanos más leídos y de mayor fama internacional. En 1937 nace en la Loma del Flaco, cruce de Guayacanes, José Francisco Peña Gómez, quien llegaría a ser el más popular líder político del país. Él, Joaquín Balaguer y Juan Bosch fueron las tres figuras más prominentes de la vida pública nacional durante la segunda mitad del pasado siglo. Poseedor de un notable carisma, se proveyó de una sólida formación intelectual y profesional, graduándose como abogado en la UAS y cursando ciencias políticas en las universidades de Harvard y Michigan y de Derecho Constitucional y del Trabajo y Seguridad Social en la de París. Presidió el PRD desde el año 1986, partido al que llevó al poder en 1978 y 1982, encabezando la oposición al gobierno de Joaquín Balaguer. Aunque no pudo lograr la presidencia, fue síndico de la capital entre 1982 y 1986. Alcanzó relieve internacional ocupando la vicepresidencia de la COPAL y la Internacional Socialista. Falleció en Cambita, Garavito, San Cristóbal, a pocos días de las elecciones de 1998, que le auguraban un sonoro triunfo y lo llevarían de nuevo a ocupar la sindicatura de la capital. Honesto, talentoso, combativo y tenaz, su memoria es objeto de merecida veneración como el gran líder popular que fue. Tirando a fondo. Bien que la ADP haya convenido con el Ministerio de Educación en remitir a decisión del Tribunal Superior Administrativo el diferendo por el nombramiento de directores regionales y se haya comprometido a acatar el fallo. Es el camino correcto que debió haber utilizado desde el principio en vez de apelar a la abusiva, impopular e inaceptable paralización de la docencia. Sin embargo, el gremio confronta un serio problema de autoridad en cuanto sus decisiones no son de acatamiento total, ya que hay seccionales que toman las propias y actúan como chivos sin ley. Tal la de los maestros de Santiago, que han decretado un paro de 48 horas para esperar el fallo del tribunal, lo que permite anticipar que no acatarán el mismo en caso de que les resulte adverso, como sería de esperar, ya que no les asiste razón alguna. Empieza con buen pie la gestión del doctor Chanel Rosa al frente del Servicio Nacional de Salud, al reunirse con el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Wilson Roa, y acordar que trabajarán juntos con la finalidad de fortalecer el Sistema Nacional de Salud, que todavía muestra precariedades, de esperar que la luna de miel sea permanente. Si las autoridades sanitarias y la directiva médica meten el hombro y empujan en la misma dirección, no cabe duda que los cambios se harán sentir en el área vital de la salud. Y de visita en el país el expresidente de la Corte Suprema de Israel, magistrado Eliakim Rubinstein, provisto de la valiosa experiencia acumulada en la judicatura y del largo tiempo que desempeñó tan elevada posición, acaba de aportar una serie de consejos muy valiosos para los integrantes de nuestro Poder Judicial, basados en principios fundamentales que deben normar su conducta. Para Rubinstein, los jueces deben ser temerosos de Dios, personas correctas, con fortaleza, que valoren la verdad y odien los sobornos,
objetivos y sin compromiso con ninguna agrupación política. Sus recomendaciones están avaladas por el historial de la justicia israelí, donde en 70 años no se ha registrado un solo caso de soborno por parte de un juez y no llegan a 5 los actos de indelicadeza cometidos. Un buen espejo donde deberán mirarse nuestros jueces. Y vecinos de los Alcarrizos rechazaron las recomendaciones de la fiscal de Santo Domingo Este para que se abstengan de seguir enterrando a las personas fallecidas en tierras del sector La Piña, por el riesgo que supone para la salud por la posible contaminación del agua de consumo. Les sobra razón, pero también les sobra a los vecinos cuando argumentan que por falta de un cementerio no tienen donde dar cristiana y adecuada sepultura a las personas que fallecen. Una situación que amerita de urgentes soluciones más que de simples recomendaciones. Y robar al Estado es un crimen que merece la más fuerte de las sanciones porque equivale a robarle a todos los ciudadanos. Pero robar un fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción es un delito que no le queda a la saga. Bien que al principal beneficiario, abogado, además consciente del delito que estaba cometiendo, lo hayan sancionado a 15 años de prisión. Pendiente su cómplice, la ex tesorera, a quien inexplicablemente dejaron en libertad y ahora se encuentra fugitiva. El despojo fue de nada menos que 50 millones de pesos. Y el matutino del día, especializado en investigar los carteles de la droga y delitos asociados, revela que 2 miembros de la banda de sicarios desmantelada por las autoridades que dirigía Alberto Villamizar, ex compinche del capo Quirino Paulina, estaban condenados a 20 años de prisión desde el año 2015, pese a lo cual al año siguiente uno de ellos sustrajo el vehículo propiedad de la defensora del pueblo, Zoila Martínez. Inexplicable que se encontrasen en libertad en vez de estar cumpliendo su sanción tras la reja. Como casi siempre, nunca se llegará a despejar el misterio de tan insólita situación. Y reveladora y penosa la gráfica que ilustra hoy la portada del matutino El Caribe, donde aparece una vista panorámica del vergonzoso estado de abandono en que se encuentra el Auditorio de Santiago, donde se ha formado una laguna artificial que lo ha convertido en criadero de plagas y mosquitos. La obra fue iniciada en el año 2012 por el anterior alcalde Gilberto Cerulle y sus trabajos descontinuados. Ahora Cabel Martínez está empeñado en cambiar la imagen de la ciudad de los 30 Caballeros. No abonaría a favor de su gestión que vaya a su rescate, saneándola y terminándola. Entonces tenemos que la falta de higiene del personal hospitalario por no lavarse bien las manos es responsable de la aparición de bacterias en esos centros que ponen en riesgo la salud y la vida de los pacientes y de ellos mismos. Es que no hay presupuesto para comprar jabón. Vamos a hacer la pausa y al retorno estaremos buscando respuesta con nuestro huésped de hoy en Teledebate. Bien, pues con nosotros hoy Tony Raful, dirigente histórico del PRD, exsecretario de Cultura, diputado y presidente del Parlacén, presidente de la comisión organizadora de la convención del PRM y un sólido valor intelectual, premiado poeta y escritor. Bueno, lo trae una gran satisfacción tenerlo por aquí otra vez. Muchas gracias, don Mario, para mí es un placer siempre. Y por cierto, te traje tu último libro, La Rapsodia del Crimen, para que me lo dedique. Será un honor para mí. En diciembre, lo que hice fue compré varios ejemplares y se los mandé de regalo a amigos míos. Ay, qué bien, qué bien. Porque yo creo que era mejor eso que estarle mandando botellas de bebida. Claro. Por lo menos el libro permanece. Sí, ¿no? Ya alimenta el espíritu. Así es, así es. Bien, Tony, bueno, lógicamente el tema a debate ahora mismo es la convención del PRD. ¿Cómo se encuentra ahora mismo en la convención, en los preparativos? Bueno, nosotros, yo puedo decir que tenemos ya prácticamente cubierto alrededor de un 70-75% del montaje de la convención. Lo que nos queda es un 25% que es determinante, pero estamos trabajando, digamos, incrementando todos los trabajos de tal manera que podamos tener listo el 18, el domingo 18 de marzo, la gran votación universal del proceso electoral interno. Va a ser el 18 de marzo. 18. ¿Ustedes lo aplazaron? Sí, claro. ¿Cuál fue el motivo del aplazamiento? Bueno, el aplazamiento fue de que originalmente nosotros habíamos concebido esta convención para un promedio de algunos 200.000, 225.000 militantes y dirigentes. Y en el proceso de inscripción
para poder participar en la convención se nos fue de la mano y llegó un momento en que teníamos casi una cifra aproximada a los 600.000. Entonces nos asustamos porque el plan no era hacer una convención millonaria, sino una convención simplemente de cuadros, o sea, de dirigentes y militantes. O sea, que fuera la infraestructura básica sobre la cual ya luego desarrollar la política hacia el pueblo y lograr agenciarnos el apoyo popular. Entonces tuvimos problemas muy serios con eso y eso nos complicó mucho el proceso. También en ese momento coincidió con algunos problemas que teníamos, por ejemplo, el problema que se generaba alrededor de las fiestas patronales que ya se estaban realizando para la fecha que originalmente le habíamos propuesto, que era la fecha del 18 de febrero. Era la fecha que íbamos a celebrar la votación universal y coincidía con las celebraciones, venía el 27 de febrero, las festividades, todo esto podía afectar. Entonces tomamos la decisión de que era mejor hacer una convención ordenada, que pudiésemos tener el pleno dominio de la misma, que hacer una convención para cumplir con una meta que nosotros mismos nos habíamos fijado y que podría, digamos, no ser tan exitosa como nosotros hubiésemos querido. Ahora, lo importante ahora es que tenemos ya un padrón, logramos el padrón, o sea, el registro de militantes y dirigentes, de alrededor de 520.000, 21.000 dirigentes y militantes. Ese padrón lo vamos a entregar esta semana, oficialmente, posiblemente esta semana o a principios de la otra en la Junta Central Electoral. Ahora, Tony, hay un problema ahí. Ahí leí una declaración del doctor Jesús Feriglesias, que es uno de los aspirantes a la presidencia, que dice que hay unos 49.000 personas o 48.000 personas inscritas ilegalmente. ¿Cuál es esa situación realmente? Bueno, en primer lugar, mi respeto por el doctor Jesús Férez Iglesias, que es una personalidad de la vida social, cultural y académica dominicana, un hombre con el que tengo buenos vínculos de amistad. Pero no, el caso es que los 48.000 que cita el doctor Férez Iglesias, el compañero Férez Iglesias, que es candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, no son ilegales en términos, digamos, concretos. Es más bien una cifra abigarrada de personas que tuvieron problemas en el proceso de inscripción. Algunos, por ejemplo, las cédulas no coincidían, los números de las cédulas, otros escribieron mal los nombres, y esto se envía para fines de verificación. Tenemos que contrastarlo con el padrón de la Junta Central Electoral, que es el padrón oficial. Entonces, este tipo de imperfecciones, digámoslo así, de muchos compañeros, tenía que ser sometido a revisión cuidadosa, porque el deber de nosotros es presentar un padrón limpio. O sea, no podemos tener un padrón con los defectos tradicionales. Entonces, en ese proceso, lógicamente, muchos quedaron en una ilegalidad, entre comillas, desde el punto de vista que no se había oficializado. Entonces, hemos iniciado un proceso ya de recuperación, en la que ya hemos recuperado alrededor de 10.000 o más de 10.000 miembros que estaban en esas condiciones, que ya pudieron constatarse su número de cédula correcta, verificarse. Hay otro grupo que estamos tratando de ver si lo podemos legitimar sobre la base de una verificación de territorio. Nosotros llamamos verificación de territorio a enviar comisiones a los lugares donde fueron inscritos para verificar su existencia, o sea, por la confusión que se había creado. Exacto. Y posiblemente el 80%, 75% de esa cifra esté legitimada sobre esa base de la investigación, y algunos que no podrán ser reconocidos, pues evidentemente que no podrán permanecer en el padrón. Pero no ilegales en el sentido, digamos, nato del término de fraude. Este fraude, que es lo primero que sugiere, ¿no?, esa afirmación. Y hemos logrado presentar el padrón en esos términos. Estamos muy entusiasmados, hay un gran deseo. Por supuesto, siempre en toda organización humana y en todo evento de esa naturaleza, donde participan cientos de miles de personas, hay intereses, hay competencia, es la lucha democrática, no hay coincidencia necesariamente, digamos, de opiniones muchas veces, y hay que mediar. Pero lo que nosotros tratamos es de que esas contradicciones no se conviertan en antagónicas, sino que sean contradicciones secundarias de competencia legítima, democrática por los puestos. Entonces, en ese proceso hemos logrado, digamos, desarrollar algún nivel de disciplina para mantener la unidad del partido. Lógicamente, podrían presentarse casos esporádicos en el proceso convencional, como en todos los procesos electorales, de gente que puede criticar, o que no apareció correctamente el nombre, o que no está en la lista, pero serían casos mínimos que no afectan, digamos, la voluntad democrática de participación de la cifra que nosotros hemos dado, que finalmente la hemos redondeado en alrededor de 521.000 militantes dirigentes promedio. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Ahora, Tony, ha habido muchos comentarios en relación a fermentos, en este caso, de descontento en el seno del PRD, sobre todo por ciertos valores viejos del partido, lo que llaman los viejos robles.
Específicamente están los casos, sobre todo con los que más se mencionan, de Andrés Bautista, de Chubasque, que se sienten desplazados, porque cuando empezó el PRM, ellos fueron los que metieron el hombro. Sí. Entonces ahora dice que se sienten desplazados por la alianza entre Hipólito Mejía y Abinader, que eso como que le ha creado cierto, repito, cierta situación de descontento que se ha hecho público, porque ellos han manifestado en ese caso su inquietud desde el punto de vista público, y lógicamente eso ha generado muchos comentarios sobre la posibilidad inclusive de que pueda haber una decisión en el seno del PRM. Bueno, evidentemente que esos compañeros que tú mencionas son compañeros meritorios, están participando incluso como candidatos, sí, y jugaron un papel muy importante y han jugado y siguen jugando en el Partido Revolucionario Moderno. Con ellos lo que hemos tenido lógicamente es el reconocimiento de sus derechos democráticos. En la competencia libre democrática, aunque ha habido aprestos de acuerdo entre grupos, uno no puede impedir la identificación, digamos, con candidatos. Lo que sí nosotros estamos en capacidad como comisión es de garantizar el ejercicio libérrimo de la voluntad de los electores. O sea, nosotros no reconocemos acuerdos, nosotros reconocemos candidatos y candidatas, y eso es una garantía democrática. Pero además se da el caso de que a una misma posición de la que están en juego en el proceso convencional hay diferentes miembros de una misma corriente ideológica, o sea que no puede entonces ninguna corriente, digamos, promover de manera absoluta la simpatía por un candidato. Se presentan 3 personas, por ejemplo, que son, para poner un ejemplo, de la corriente de Luis Abinader o de Hipólito dentro de una misma corriente. Eso determina el carácter democrático amplio del proceso, y los propios compañeros, líderes principales como Hipólito Mejía y Luis Abinader han dicho que no obligan a nadie, digamos, a votar por el que ellos entiendan o porque ellos pueden inducir o que puede ser el más conveniente, sino que cada quien tiene el derecho de decidir libérrimamente dentro de sus propias corrientes por quién van a votar. O sea, nosotros garantizamos que va a ser un proceso transparente, que va a ser un proceso democrático, que no va a haber compra de votos, como claro, es el caso tradicional en los eventos electorales. Garantizamos que no vamos a permitir chanchullos, que no vamos a permitir ningún tipo de maniobra que altere el proceso de transparencia democrática. El que ganó, ganó. Esa es la democracia. Claro. Siempre habrán inconformes, siempre habrán gente protestando. Bueno, ese es el proceso que hemos vivido siempre en los eventos internos. Ahora, garantizamos que no va a haber conflicto desde el punto de vista de la violencia que había caracterizado algunos procesos anteriores. Eso hay que evitarlo. Vamos a evitar que las confrontaciones empañen el proceso creativo, democrático, amplio del Partido Revolucionario Moderno, que se ha convertido, evidentemente, en la reserva democrática del país. Es el partido mayoritario de la oposición política, lo demuestran los datos estadísticos del último proceso electoral, pero además ha creado grandes expectativas en la sociedad, porque es el partido más fuerte, en mayor capacidad, digamos, de ofrecer un programa distinto, ¿no?, al actual y al grupo gobernante, y además sienta las bases de una gran unidad opositora, porque el PRM ha confesado o ha revelado que su meta fundamental no es exactamente un gobierno del PRM, si ganamos las elecciones en el 2020, sino un gobierno de transición democrática que adecente la sociedad dominicana y el Estado y nos pueda poner en condiciones de reformular el proyecto nacional, que ha estado bastante cuestionado y deteriorado. Entonces, en ese aspecto, el PRM aspira a ser el líder de toda la oposición política, encabezar ese gran frente de fuerzas opositoras en un gobierno de transición democrática que sienta la base ya para el desarrollo futuro de elecciones democráticas en el país. Entonces, ustedes están pensando en la posibilidad de crear un frente de oposición. Sí, básico. ¿Y están trabajando ya en ese sentido? Y estamos trabajando en eso, por supuesto. Ahora el proceso electoral nos concentra mucho en la tarea interna, pero con las miras puestas a un gran frente opositor de todas las fuerzas sociales y políticas. Vamos incluso a privilegiar las coincidencias y no vamos a darle relieve a las diferencias que podamos tener, y vamos a apelar al sentimiento político de unidad que propaga el pueblo dominicano en la lucha electoral. La gente quiere ver unida a la oposición política a través de ¿quién? Del Estado Mayor de la oposición, que es el PRM. O sea, nosotros somos el buque insignia, digamos, de la oposición política en la República Dominicana, y con una gama de líderes y dirigentes importantes. Y el único partido, Mario, y ya yo lo he dicho en varios programas, el único partido político en la República Dominicana que puede exhibir en este momento una camada de dirigentes juveniles, dirigentes jóvenes, hombres y mujeres, con una proyección extraordinaria, e incluso con un discurso, porque no basta ser joven, tiene que tener contenido la juventud. Nosotros tenemos 20 o 30 dirigentes, quizás más, hombres jóvenes en todo el territorio nacional, con una proyección de liderazgo y de sucesión democrática interna en el llamado relevo histórico de los partidos políticos. Claro,
combinando siempre lo que José Francisco Peña Gómez llamaba lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Pero tenemos un concepto del papel de la juventud, y de las mujeres, pero el papel de la juventud es decisivo, determinante, y lo podemos exhibir, gente joven tomando posiciones dirigenciales, gente joven compitiendo, gente joven, presentándole sus credenciales políticas, ideológicas y doctrinarias a la sociedad dominicana, conjuntamente con la experiencia, que nunca puede ser desechada. O sea, la experiencia siempre es un componente importante, pero no somos un partido anquilosado, un partido, retrasado o postergado, ¿no?, en las viejas estructuras fosilizadas. Por ejemplo, de partidos que no han vuelto a renovarse en la República Dominicana, partidos que se han quedado estancados, como por ejemplo el partido de gobierno, que necesita una renovación urgente, democrática, porque yo veo, no me gusta hablar de otros partidos, pero yo veo que es una petición generalizada de que hay que renovarse, de privilegiar nuevos liderazgos, remozar el discurso político, que no puede ser el mismo porque ya la confrontación no tiene los mismos antagonistas, ni siquiera los mismos problemas en los términos en que nosotros lo visualizamos, en el siglo XX. O sea, y ahora hay otros debates, hay otros desafíos, y se necesita una conciencia nacional lo suficientemente galvanizada a través de de un proyecto político como el que nosotros pretendemos presentarle al país de cara a las elecciones del 2020. Tony, ¿tiene usted esperanza de que ahora en esta legislatura se apruebe la ley de partido y la ley electoral? Tenemos esperanza porque la ley de partido, la ley electoral es un reclamo de la sociedad, es un reclamo de la institucionalidad democrática, incluso la propia Junta Central Electoral, organismos colegiados profesionales de la República Dominicana vinculados al área jurídica y política han planteado que es una condición para afianzar, apuntalar el sistema democrático, la aprobación de esas dos leyes, y además se ha hablado de que en sentido general ha habido consenso en relación con las leyes. ¿Por qué no se aprueban? O sea, ¿qué motivo? Hay quienes dicen que no se aprueban por contradicciones en el partido oficial. Yo creo que esas contradicciones tienen que ser superadas por el interés nacional, porque es la garantía de la diafanidad del proceso electoral en la República Dominicana. Entonces, si hay consenso en sentido general entre los partidos políticos, entre las instituciones, entre las personalidades, entonces debemos coadyuvar a la materialización de la aprobación de esas leyes. Además, en la propia Cámara ha habido opiniones favorables en sentido general para las mismas. Fueron discutidas, fueron conocidas en varias instancias, con la sociedad civil, con los medios que fueron contactados para que opinaran sobre la misma. Entonces uno no entiende por qué no se ha aprobado todavía. Nosotros tenemos esperanza de que se apruebe y vamos a hacer un motor de presión en el Congreso Nacional permanente y en la opinión pública para que se tome la decisión de aprobación, y los partidos políticos han insistido en ello. Entre los partidos hay consenso en la aprobación de las leyes. Parece que el problema reside en última instancia, que la última palabra la tiene el partido del gobierno. ¿Tú eres partidario, o ustedes son partidarios de las elecciones simultáneas o separadas? Porque la Junta Central Electoral ha planteado realmente una situación bastante compleja, es decir, dos elecciones muy trabajosas, sobre todo las municipales, que llevarían una cantidad de candidatos enormes, de puestos, miles de puestos, una cantidad enorme de boletas, y dice que como que están muy juntas, y que va a ser un poco complejo y además costoso para el país. Va a tener que afrontar el país dos costosas elecciones. Sí, que generalmente las elecciones traen como consecuencia inmediata una especie de suspensión de las actividades centrales productivas y del desarrollo institucional, porque se envuelve todo el mundo en esos procesos y aquello se convierte, aunque es una justa democrática y es, un canalizador, ¿no?, de las expresiones democráticas de una sociedad, pero también paralizan el desarrollo normal de la sociedad, porque la política es el centro entonces de gravedad de todas las manifestaciones, de todos los procesos. Mira, fíjate, nosotros hemos hecho algunas reflexiones en torno a ese proceso y entendemos, la idea nuestra es que deben estar separadas lo suficiente como para no entorpecer el proceso, o sea, que no se den la simultaneidad, carga demasiado en términos, de clarividencia, de claridad el proceso, de selección. Y la cercanía de apenas un mes, 2 meses o 3 meses congestiona
el proceso normal de movilidad social de una sociedad, de una nación. O sea, yo pienso que debe estar separada, que podrían hacerse en tiempo y espacios distantes. Para más tiempo, separar por más tiempo. Por más tiempo, mucho más Hay tiempo. otros países donde se celebran, por ejemplo, elecciones generales y 2 años después se celebran las municipales Sí, bueno, y parte del Congreso. En algún momento se hizo así aquí, en la República Dominicana. Yo recuerdo en los años 60 se elegían cada 2 años, por ejemplo, las primeras elecciones municipales se eligieron en el 1900, Balaguer tomó el poder en el 66 y en el 68 hubo elecciones municipales en la República Dominicana, sí. Se eligieron nuevos síndicos, alcaldes, bueno, y luego en el 70 las elecciones generales. Eso daba un respiro, ¿no? Luego se consideró que entorpecía, porque no se suspendía el mismo. Siempre ha habido crítica, hay que tomar en cuenta las opiniones, pero evidentemente nunca hay un sistema perfecto. Nunca hay un sistema perfecto. La perfección no la podemos lograr. Por último, ya, porque sé que tú tienes que irte, sí. Y te agradezco mucho que hayas hecho tiempo. No, siempre contigo, Mario, para estar acá. Pero, la admiración y el respeto. Pero de caso es un día muy especial, porque además es el aniversario del nacimiento de José Francisco Peña Gómez, ese líder inolvidable en el pueblo dominicano. Sí, entonces, Tony, ¿voto preferencial o voto de arrastre? ¿Cuál sería preferible? Mira, fíjate, ambos tienen debilidades y defectos. El voto preferencial, que fue asumido o fue diseñado precisamente para contrarrestar el llamado voto de arrastre y las maniobras, ¿no?, de corruptela que se dieron en los procesos electorales, terminó siendo también un instrumento de corruptela. El voto preferencial. O sea, lejos de ser el voto, digamos, escogido para privilegiar las condiciones del candidato, terminó en el mercado de la compra de votos electorales y tenemos ejemplos suficientes, viciados, ¿no? Con excepciones, por supuesto, honrosas excepciones. Entonces, lo que hay es que establecer a través de la ley electoral y las leyes de las cuales hablamos de inmediato, la mayor transparencia de ese proceso. Yo personal y particularmente siempre critiqué el voto preferencial, tuve reservas en él y siempre cito un famoso evento que se dio en las afueras de la ciudad, que la Junta Central Electoral hizo en las afueras de la ciudad después de las elecciones del 2008, en la que yo participé conjuntamente con delegados internacionales y señalaba la deficiencia y debilidades del voto preferencial, aunque entendía que en su origen el voto preferencial tenía un fin positivo, claro. Pero cómo se desnaturalizaba por el clientelismo, por el populismo, sí. O sea, por la corrupción, ¿no?, que se genera en los procesos electorales, por las necesidades de la gente. Todo eso desvirtúa la verdadera voluntad democrática de la gente, cómo influye el Estado. Por eso yo creo que la ley electoral juega un papel importante en el freno a esas disposiciones o a esa injerencia del Estado en los procesos internos, en los procesos electorales. Entonces, todo lo que sea reordenar el aparato del Estado, todo lo que sea evitar que el Estado a través de sus tentáculos pueda influir a través de la famosa nominilla inmensa, claro. A través, ¿no?, de los favores que se ejercen a través del Estado, debe ser tomado en cuenta para precisar lo más conveniente. Yo creo que se puede celebrar elecciones, digamos, no por arrastre, ¿no?, donde se privilegie a los candidatos, se le dé un papel importante a nivel municipal, a nivel congresual, en la que ellos puedan, digamos, entrar en contacto con la población, que puedan justificar el derecho a pedir el voto y que el voto no se pida por canonjía, por prebenda, por repartición de dinero. Es increíble lo que sucede aquí el día de las elecciones. Sí. O sea, son cargamentos de dinero ubicados para compra de gente. Todo eso desvirtúa los procesos democráticos, por eso hay tanta desafección en relación con los procesos electorales, tanto desencanto en América Latina. Por eso en un momento determinado surgieron nuevos mesías que finalmente condujeron la nave de los estados también al desastre. Pero por eso surgieron, por el fracaso de la democracia representativa. Yo me acuerdo en los años 70, cuando tú regresaste de Cuba, tú viniste de Cuba a la República Dominicana, que una de las críticas que el profesor Bosch hacía al sistema, él le llamaba lamentada democracia representativa, o sea, porque no era tal, porque estaba realmente corrompida. Bueno, el proceso ha seguido adelante, en medio, lógico, de conquistas democráticas sustanciales, pero el proceso en sí mismo, el proceso electoral, nunca ha estado exento de esas debilidades. Entonces, parte de nuestro propósito es contribuir a superar esos escollos y presentarle al país verdaderas alternativas democráticas, instancias democráticas, y que la gente tenga conciencia del voto, que el voto es sagrado, ¿no?, y que en alguna manera la gente lo ejerza con conciencia de Estado, de nación, de patria. Yo pienso que por ahí va la cosa.
Gracias, Tony. No, gracias a ti, Mario. Para mí es un placer venir. Encantado de tenerte por acá. Y luego tendremos, tocaremos otros temas. Esto es tuyo. Gracias, hermano. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, mañana el Tribunal Superior Administrativo es que va a conocer, y esperamos que dicte el fallo una vez, dada la importancia y el apremio del tema, sobre el conflicto originado entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores en relación con la designación de directores regionales mediante el sistema de ternas, que es el que se ha implementado el Ministerio de Educación y que realmente cuenta con el aval de casi todos los sectores de la sociedad que apoyan, dicen que es el más transparente y el más lógico y el que garantiza mejor pues la competencia de los que van a ocupar esos cargos. De hecho, las personas que han sido designadas han sido escogidas a través de un minucioso, muy exigente proceso de evaluación donde han demostrado su competencia, su capacidad, pero aparte de eso van a tener primero someterse a un periodo prácticamente de prueba de un año, donde lo van a monitorear y de acuerdo a los resultados, si realmente dan la talla como se espera, bueno, entonces podrán cumplir el resto del término para que fueron designados, que son 4 años más. Lo importante es que mañana el fallo que dicta el Tribunal Superior Administrativo pues sea acogido por las partes. Por parte del Ministerio de Educación no tenemos la menor duda. Queda la duda con relación a la Asociación Dominicana de Profesores, donde parece que hay seccionales que se tienen su propia agenda, como el caso de la seccional de Santiago, que acaba de decretar un paro de la docencia pese a que la ADP, la Dirigencia Nacional, pues suspendió los paros a la espera del fallo del tribunal. Vamos a esperar que sea así por el bien de la docencia dominicana, que realmente necesita el esfuerzo de todos para lograr el ideal de una educación de calidad que es tan necesaria le es al país. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. La denuncia publicada en la edición de ayer del Listín Diario sobre el cobro de distintos peajes a las personas que acuden al penal de La Victoria para visitar a sus parientes recluidos en el mismo, ha levantado un avispero de crítica. Como era de esperar, el director general de prisiones no perdió tiempo en rechazarla, negando dichas acusaciones. Según el rector del sistema carcelario, Tomás Holguín, esa práctica ocurría anteriormente, pero en cambio asegura que se ha ido erradicando desde que hace unos 3 años comenzaron a tomarse medidas para organizar las filas de visitantes, evitar el desorden y el cobro de dinero. Al margen de la denuncia del desmentido, se pone de nuevo sobre el tapete de actualidad el tan debatido tema del régimen penitenciario tradicional del país, que ha seguido conviviendo con el llamado nuevo sistema de los centros de corrección y rehabilitación, en cuya creación y desarrollo tuvo una participación significativa la empeñosa labor desplegada por el rector de la UAS, Roberto Santana. Los positivos resultados obtenidos hasta ahora dan testimonio del trabajo eficiente llevado a cabo en esos centros, que han sido tomados de modelo por otros países del área. Ahora bien, como acertadamente advierte el licenciado Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS, a estas alturas resulta incongruente y contradictoria la existencia paralela de ambos regímenes, el nuevo y el tradicional. El primero, ajustado al propósito esencial que debe guiar todo sistema penitenciario, que más que castigo debe estar inspirado en el propósito de tratar de regenerar y readecuar la conducta del recluso con fines de su reinserción social,
después de un exigente y cuidadoso proceso de rehabilitación. El segundo, por el contrario, sometiéndolo a un régimen carcelario oprobioso, privándolos de los más elementales derechos humanos, despojándolos de todo vestigio de dignidad, generándoles mayor odio y resentimiento social e incrementando sus niveles de peligrosidad. No ponemos en duda, porque no nos consta, la calidad del trabajo que esté llevando a cabo el actual director general de prisiones. Pero nuestro sistema carcelario tradicional, integrado por cárceles que son verdaderas ergástulas, suman un historial tan bochornoso de vicios, atropellos, abusos, arbitrariedades y carencias, que resulta cuesta arriba pensar que haya podido lograr el milagro de cambiar esa penosa realidad en el escaso tiempo que lleva al frente de la oposición. El solo espectáculo que ofrece el penal de La Victoria, donde la cantidad de reclusos que hacina triplica su capacidad, es el más evidente botón de muestra de ese penoso baldón que es el régimen carcelario tradicional. Hora es ya de unificar el sistema penitenciario, convirtiendo la totalidad de las cárceles que aún quedan en el sistema tradicional en centros de corrección y rehabilitación, dejando una de máxima seguridad para aquellos casos probados de criminales empedernidos y psicópatas de alta peligrosidad e imposible recuperación. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate, como siempre, pues esperamos que ustedes sigan disfrutando de la programación de nuestro canal y posteriormente recibiendo en la tranquilidad de sus hogares la última entrega del informativo de Noticias 16, a través del cual se van a enterar de todas las cosas de importancia que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. Por nuestra parte, tengan como siempre un muy feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz.